Gracias mis hermanos, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Contentos estamos una vez más de estar con todos aquí reunidos para estudiar este tema tan importante. Y hoy, bueno, el último tema de esta semana de oración, que se titula La forma y los remedios como Jesús quiere sanarte. Que sea pues de edificación para todos nosotros. Bueno, comenzamos entonces con esta análisis, esta reflexión que trata de cerrar todo lo que hemos estudiado. Recapitulando lo que hemos estudiado, tenemos algunos puntos que debemos recordar. Básicamente lo que hemos estudiado son algunos puntos sencillos. Primero, Jesús nos creó sanos y felices, fue su propósito y su deseo desde siempre. El pecado fue quien trajo la enfermedad y la muerte. Aún en medio de esta enfermedad y muerte, en medio del pecado, podemos tener una mejor calidad de vida si obedecemos las leyes de la salud, las leyes de nuestro cuerpo. Si así hacemos, nos ponemos en el camino de recibir la bendición del sustento de la vida y la bendición de la salud de parte de Dios. Hemos visto 3 principios de salud que consisten básicamente en conservar la fuerza vital, mantener el orden de los órganos en buen funcionamiento, el buen orden del mecanismo de la máquina vital, y mantener en buen funcionamiento esa maquinaria. Eso es los 3 principios que hemos estudiado. Ahora, también vimos que el buen funcionamiento depende de la calidad de la sangre, porque la vida de la carne está en la sangre. Por eso Dios nos ha dejado entonces algunos principios, unas leyes de salud, algunos elementos de la naturaleza cuyo objetivo es alimentar bien la sangre, que son conocidos como los remedios naturales. Por el contrario, el diablo quiere enfermarnos. Para ello nos tienta a quebrantar los principios y las leyes de la salud, cambiando esos principios de remedios naturales por falsos remedios o por sustitutos dañinos. Además de eso, tenemos una herencia de enfermedad. Y además de la herencia, hemos nacido esclavos de los hábitos que enferman. Y entonces así llegamos al punto de hoy, a la pregunta: ¿cómo ser librado de la herencia física de enfermedad y de los malos hábitos que nos enferman? ¿Cómo vencer la tentación que el diablo nos hace para enfermarnos? Entonces, bueno, ese será el tema de hoy. El tema comienza o ha comenzado en esta recapitulación y la respuesta comienza recordándonos la forma como Jesús sana. Jesús vino a salvar del pecado y a curar, moral y físicamente. Vimos ya también inclusive que parte integral de su ministerio fue la curación. Es más, nos aventuramos a hacer un cálculo. 1/3 del tiempo que Jesús estuvo en esta tierra le dedicó a la curación, otro tercio a la enseñanza y otro tercio a la predicación. En el ámbito de la curación fue tan perfecta, tan completa, tan poderosa su curación que inclusive curó enfermedades consideradas incurables en su tiempo, por ejemplo la lepra. Y vemos entonces que ese fue pues el ministerio de Jesús. Y por eso era tan poderoso y tan famoso. Es más, la señal más manifiesta y más poderosa de su poder sobre la enfermedad es cuando resucitó los muertos. O sea, que la enfermedad que la gente piensa incurable, la muerte, Jesús la venció. Ahora, entonces, ¿cómo ponernos en el camino y en la armonía para que Jesús nos sane? Bueno, lo fundamental, lo primero, el primer paso en la curación, en la sanidad, es reconocer que estamos enfermos. Jesús lo dijo en este versículo o en estos 2 versículos, Mateo 9:12, que ya lo leímos en el principio, y Marcos 2:17. Mateo 9:12 nos dice: oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Marcos 2:17 dice lo mismo: oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es decir, Jesús está hablando en una forma, no sé si decirle irónica, sino en una forma retórica o en una forma en la que Él está
diciendo una gran verdad, no quiere decir con esto que habían gente sana, porque ya todos estamos enfermos, tanto física como espiritualmente. Entonces, ¿Jesús a qué se refiere? Si ya él sabe que nadie nace sano, que nadie nace perfecto, entonces ¿por qué dice que los que están sanos no tienen necesidad de médico? El médico es él. O sea, él está como pareciera que dijera, los que están sanos espiritualmente, los que están sanos físicamente, no me necesitan. Y es lo que está diciendo. Pero es una forma de decir, para mostrar, si tú te crees sano, o sea, no hay nadie que esté sano, pero si tú te crees que estás sano, no me necesitas. Porque el contexto de esta frase es ante los fariseos, que lo criticaban porque él se reunía constantemente con los publicanos y los pecadores, con los que estaban enfermos espiritualmente. Y en el caso físico, ¿por qué iba buscando a los enfermos? ¿Por qué los enfermos lo buscaban? Bueno, justamente porque no se creían sanos, sabían que estaban enfermos y necesitaban el médico. ¿Por qué los fariseos, los saduceos no buscaban a Jesús? No porque estuviesen sanos, sino porque se sentían que estaban sanos. Aplicando esto, no solamente en el sentido espiritual, sino en el sentido literal, los que creen que están sanos tampoco van al médico. O sea, ninguna persona va al médico y le dice, bueno, el médico le pregunta, ¿por qué vienes aquí? Ah, no, porque estoy sano. No, cuando vamos al médico es porque de alguna forma u otra sospechamos que estamos mal, sentimos que nos sentimos mal, algo en nuestro cuerpo no nos agrada y vamos. Entonces, ese justamente es el primer paso, reconocer que estamos enfermos. Y si no lo vemos, necesitamos estar vigilantes, atentos. Por eso es que también es bueno regularmente hacerse un chequeo general. Porque hay síntomas, hay enfermedades que producen unos síntomas dolorosos y detectables, pero hay enfermedades que no son perceptibles por nosotros, sino por algunos instrumentos de medición. Y por eso necesitamos hacernos un chequeo. ¿Qué son los síntomas que nos avisan? Bueno, los síntomas son justamente el aviso del cuerpo a esa persona de que hay un problema, una enfermedad, que debe ser detectada y atendida a tiempo. Porque acuérdense que el objetivo de Dios no es que la persona acorte su vida en esta tierra. Entonces, si nosotros atendemos estos problemas a tiempo, se pueden solucionar. Hay una cita que quiero que tengamos presente, que también nos va a dar entonces, nos va a ayudar a comprender cuáles son los pasos en el proceso de la sanación desde la perspectiva divina. En el libro Ministerio de Curación, en la página 180, dice lo siguiente: cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Noten ese punto clave. Algo que debe hacer el paciente que nadie puede hacer por él. ¿Qué es? Dice, lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad. O sea, lo primero, puso número 1, determinar el verdadero carácter de la enfermedad. Y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. O sea, acuérdense que desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva del espíritu de profecía, hay una regla general aplicada tanto en lo espiritual como en lo físico, como en el mundo físico, pero que no es el cuerpo humano. ¿Y qué es? Que toda causa tiene un efecto. O sea, que todo efecto tiene una causa. O sea, que algo es causado. O sea, no se cree aquí, y tampoco lo cree la ciencia, aunque algunos manipulen, no se cree que haya algo que venga de la nada. No se cree en la generación espontánea. Todo efecto tiene una causa. Entonces, por eso es que está diciendo que hay que determinar la enfermedad, saber cuál es la enfermedad que se tiene, saber qué es lo que lo está causando, y luego suprimir esa causa. Entonces ella da un ejemplo. Si el armónico funcionamiento del organismo, noten la palabra, el armónico funcionamiento del organismo, o sea, estamos hablando del principio número 3. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, o sea, la intemperancia, o el exceso de alimento, la intemperancia. Hay intemperancia en el trabajar, hay intemperancia en la comida. Si yo soy intemperante, si como en exceso, altero el funcionamiento armónico del cuerpo. Entonces ella dice, si eso se ha perturbado por el exceso de trabajo, o por el exceso de alimento, o por otras irregularidades,
no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Entonces, aquí inclusive menciona otro elemento. O sea que tenemos aquí por lo menos 3 elementos de lo que serían los pasos para restaurar la salud. ¿Serían cuáles? El número 1, determinar el verdadero carácter de la enfermedad. El número 2, suprimir la causa. Y el número 3, evitar la falsa medicina y sus drogas. Ahí tenemos entonces 3 elementos claves en esta metodología que el Señor mismo nos está dando, ¿no? Entonces, esta cita debería ir inclusive con otra conocida por muchos y no tanto por otros, que dice lo siguiente: hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza. Y luego más adelante dice que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Entonces, muchas maneras de practicar el arte de sanar, muchas. O sea, hay muchas formas en las que la gente practica la sanidad, pero solo hay una que el cielo aprueba. O sea, noten, hay solo un camino, una sola forma de practicar el arte de sanar, una sola que el cielo aprueba. Hay mucha gente que mezcla, o sea, por un lado tenemos la gente que no es creyente y practica el arte de sanar sin fe. Hay gente que es creyente pero practica el arte de sanar en una mezcla de cosas verdaderas con cosas paganas. Sí, ya lo haremos en ese momento cuando hablemos de la falsa medicina. Vamos a retomar el punto donde veníamos. Entonces, los pasos primeros, 3 pasos: determinar el carácter de la enfermedad. Lo perdí. No, aquí está. Luego decía, el punto número 2, suprimir la causa. Y luego decía, renunciar a la falsa medicina. Entonces, vamos a ir al primero, el verdadero carácter de la enfermedad. Eso dice, según la cita que hemos leído, es lo que el paciente puede hacer por sí mismo sin que más nadie pueda hacer por él. Y aquí es que cuando da el ejemplo, ¿qué nos explica? Lo que nos explica es que nosotros debemos comenzar a pensar qué fue lo que hicimos que nos llevó a este problema que tenemos ahora, ¿sí? A esa enfermedad que estamos padeciendo. Si fue la herencia solamente, o fue que además de la herencia de mis padres, yo adquirí algún hábito o hice algo que activó esa herencia negativa, ¿sí? O sea, ¿qué enfermedad tengo? Porque los síntomas no son la enfermedad. Los síntomas son los avisos. Por ejemplo, una fiebre, la enfermedad en sí no es la fiebre, la enfermedad es un asíntoma de que allí puede haber una infección o un problema estomacal dentro del cuerpo. Entonces, justamente, el determinar el carácter de la enfermedad es a través de los síntomas, a través de una reflexión hacia atrás, determinar qué es la enfermedad. Es decir, qué tengo y qué me lo causó. ¿Fue una intemperancia? ¿Fue que comí demasiado? ¿Fue una comida en especial que yo comí y me cayó mal? Y así, ¿no? Proceder. ¿Será que yo tengo tiempo que no hago ejercicio? ¿Será que no he tomado suficiente agua? O sea, comenzar a hacer una autoevaluación de en sí cuál es la enfermedad que debo tener según los síntomas y qué lo pudo haber causado. En este proceso, en este paso, también podemos inclusive ir a algún médico. O sea, algún médico, porque hay elementos de diagnóstico que quizás nosotros no conocemos, hay aparatos de diagnóstico, dependiendo de la enfermedad. Hay enfermedades que son simples, sencillas, hay enfermedades que son más profundas. Total que al final tenemos nosotros que dar ese primer paso, saber cuál es la enfermedad que tenemos y tratar de ver hasta dónde podemos descubrir qué lo ha causado. Ese sería entonces el paso número 1 y el paso número 2. El determinar la enfermedad y ver la causa. Ahora, en cuanto a la falsa medicina, que sería lo tercero que menciona allí la cita, ¿sí?
que dice no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. Entonces ahí básicamente el principio que se encuentra es renunciar a la falsa medicina. ¿Por qué? Porque las drogas venenosas que se recomiendan vienen por parte de de personas pues, que aplican una falsa medicina. Bueno, coloco aquí, por ejemplo, dos versículos, ¿no? Dos versículos bíblicos que básicamente nos hablan de dos tipos de falsa medicina. En 2 de Crónicas 16:12 habla de un rey que se enfermó. En el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies para arriba. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces noten aquí lo que la Biblia señala. ¿Cuál es el pecado que señala de Asa? Bueno, basta decir que Asa murió. Murió porque no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Ese fue su problema, su pecado, su error. Fue añadir sobre el error de la enfermedad, sobre el problema que pudo haber causado la enfermedad, añadió otro error que fue no buscar a Jehová, sino buscar a los médicos. Entonces aquí la Biblia señala esa actitud o denuncia esa actitud justamente como el grave error de este rey llamado Asa, porque no buscó a Jehová. O sea, no confió en Dios, sino que confió en los hombres. Está bien, los hombres, en este caso con conocimiento, pero igualmente eran hombres. O sea, Dios conoce más que los hombres y obviamente Dios conoce más que los médicos. Entonces, el problema de Asa fue que no buscó a Jehová, sino que solamente buscó a los médicos. O sea, puso su confianza en la carne y recibió la maldición que dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone de su como brazo la carne. Entonces, eso que tenemos que tomar en cuenta. O sea, nosotros no podemos colocar a los médicos, por mucho que sean estudiados pues, en las universidades y sean muy famosos, no podemos colocarlo en el lugar que le pertenece solo y exclusivamente a Dios. Porque en ese momento, si hacemos eso, el Señor se desentiende de nosotros y nos entrega. Tú has escogido los médicos. Bueno, te quedas con los médicos. Eso es una de las falsas medicinas, una falsa actitud a la medicina. ¿Por qué? Porque los médicos han estudiado, pero la ciencia que tienen es algo de verdad mezclada con errores, mezclada con drogas. Entonces, es muy difícil, ¿no? Que una persona, además son incrédulos y para ellos son educados en una metodología, una única metodología que está basada en las drogas, en los medicamentos, y son incrédulos, no tienen fe en Dios, la mayoría. Entonces, en ese caso es muy, o sea, su consejo, su conocimiento está entremezclado. Eso no quiere decir que pueda haber médicos cristianos. Tenemos el ejemplo de Kellogg, que antes de su apostasía fue un gran médico y la hermana Joya habló muy, muy bien de él y muchas de las cosas que o sea, él logró, hasta donde estuvo con Dios, unir la ciencia de la medicina, la verdadera ciencia, con la fe y con la medicina natural. Y hizo una gran labor que pudo haber sido mayor si no hubiese apostatado. Pero la clave estaba justamente en eso, en que él unió el conocimiento científico verdadero con los principios y con la fe en Dios. Y por eso, digamos que esa sería la verdadera medicina, de la cual carecemos porque son muy pocos los médicos que son así. En ese caso, hay que buscar a Jehová y ver si hay algún médico cristiano. Bueno, esa sería una de las falsas medicinas. Los médicos con su metodología mundana y no cristiana. Y la otra la otra falsa medicina, porque son dos extremos. El diablo nos presenta dos tipos de falsa medicina. La falsa medicina, vamos a llamarla atea, la medicina materialista, la medicina que excluye a Dios de todo el proceso de la sanación. Y la otra falsa medicina, que está al otro extremo, que es la medicina espiritista. Esa está denunciada en 2 de Reyes capítulo 1, versículo 2 al 4. Leo y dice así: Ocosías cayó por las celosías de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y díjoles:
Id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si tengo de sanar de esta mi enfermedad. O sea, el problema de Asa fue que confió en los médicos no creyentes, en los médicos con su medicina atea. Y el problema de Ocosías fue que confió en la medicina espiritista de los falsos dioses, de los ídolos. En este caso de Baal Zebub, dios de Ecrón. Dice el versículo siguiente, el versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciéndole, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y les dirás, ¿no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Fíjense que la acusación es la misma. No busca a Dios, sino que a Baal Zebub. No buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. En ambos casos, el pecado es el mismo, solamente que con diferente ídolo. En el caso primero, el ídolo es los médicos. En el caso segundo, el ídolo es Baal Zebub, dios de Ecrón. La respuesta, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Y Elías se fue. Esto no fue un castigo. Esto que está diciendo aquí, esta sentencia no es un castigo. Esta sentencia es un decreto, tampoco es un decreto, esto es una revelación del futuro. ¿Por qué digo una revelación? Porque no hay sanidad ni en el espiritismo, ni en los dioses espiritistas, ni en los médicos ateos. No hay sanidad en ellos. Entonces, si yo voy a buscar en ellos sanidad, es que ya yo he renunciado al verdadero médico, el único que me puede curar. Y entonces, ¿el resultado cuál es? Dios lo dice, no te levantarás del lecho en que subiste. Muy bien, entonces, esto tenemos que evitar los falsos caminos a la salud, evitar la falsa medicina y por consiguiente todos los falsos caminos que se nos presentan. Ahora, habiendo entendido cuál es el camino, entonces hemos de buscar a Jehová, ¿sí? ¿Y cómo buscamos al Señor? Bueno, cuando buscamos al Señor, incluye, o sea, el proceso cuando nosotros decidimos buscar al Señor, no es por algo propio, es porque realmente ya Dios está obrando en nosotros, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y nos hemos dado cuenta de nuestro pecado, de nuestro error y inclusive nos ha mostrado el falso camino, nos ha dicho no vayas por ese camino. O sea, hemos experimentado lo que sería el arrepentimiento y la confesión del pecado que nos ha enfermado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, o sea, cuando en el proceso que hemos estudiado la causa de nuestra enfermedad, si de verdad queremos salud y de verdad estamos buscando a Dios, eso viene incluido con el hecho de reconocer nuestro error. Es decir, la base de la curación es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es un cambio de vida y del estilo de vida. La fe es creer en Dios y disponernos a obedecer a Dios. El arrepentimiento incluye reconocer nuestra enfermedad, determinar su naturaleza y su causa, renunciar a ella, a esa enfermedad, a la causa, a lo que lo causó, luego proceder a suprimir todas las causas. La fe incluye reconocer que nuestro cuerpo no es nuestro, que hemos ofendido al dueño. Pedir perdón y estar dispuestos a cuidar de nuestro cuerpo por amor a Dios y a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Todos esos elementos ya los ha obrado el Espíritu de Dios en nosotros cuando vamos procediendo a la sanidad. En este caso, en este momento me recuerdo la historia que ustedes ya conocerán, no la vamos a leer para no hacerlo más largo, de la mujer que tenía el famoso flujo de sangre. En algunas partes de los evangelios se relata que ella, cuando tuvo la enfermedad, pasó por todo este proceso. ¿Cuál fue el primer proceso? Se dio cuenta que estaba enferma. Era evidente, los síntomas, una menstruación que no dejó de ser. La menstruación son 2 o 3 días o quizás hasta una semana al mes. Pero ella era un flujo constante, o sea, ya se dio cuenta que estaba enferma. Entonces, el paso siguiente, como ya no sabía la causa de su enfermedad, ella fue y buscó a los médicos. Pero noten que no fue, en el caso de ella, no fue como el caso de Asa ni como el caso de Ocosías. No fue por incredulidad, fue porque no tenía más nada a la mano. Entonces buscó a los médicos, dice la Biblia, dice que
gastó todo lo que tenía y no le curó, sino que más bien le iba peor. O sea que ella ya se dio cuenta que en la falsa medicina no había ninguna esperanza para ella. Entonces, ¿qué hace ella? Oye hablar de Jesús, del médico que cura a todos, y comienza a tener fe. Y comienza ese proceso de buscar a Jesús para que la cure. Entonces, aquí vemos lo mismo, ¿no? O sea, cuando vamos finalmente a buscar al Señor para que nos cure, es porque hemos pasado por todo ese proceso, es porque hemos renunciado finalmente a cualquier esperanza de cura en la medicina espiritista o la medicina atea. Es porque nos hemos dado cuenta que realmente el único que nos puede sanar es Dios y reconocemos que estamos enfermos, que probablemente ha sido nuestra culpa, con toda certeza, o una herencia de nuestros padres, y estamos dispuestos entonces a que el Señor nos cure. Entonces allí entramos a la parte de lo que sería el médico divino. Para poder recibir la curación de Jesús necesitamos tener la fe en Cristo como sanador y creer en la cura, en su sanidad. ¿Por qué? Porque toda curación es milagrosa, toda. Y es venida de Dios por medio de Cristo. ¿Por qué decimos que toda curación es milagrosa? Bueno, porque toda viene por medio de Cristo, de Dios por medio de Cristo, y es el poder divino que obra en nuestro cuerpo para restaurarse. A veces parece que fuese natural o automático, otras veces es más directo, pero siempre es el poder de Dios el que restaura la salud del ser humano. Algunas veces más lento, otras veces más rápida. Leo de nuevo la cita que leímos hace rato. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay solo una que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda, porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen en el organismo. Entonces, Consejos para Médicos Misioneros, página 26. Noten que aquí se menciona más remedios que en la otra cita. Se menciona el aire, el agua, que ya se ha mencionado antes, pero se menciona uno que no se ha mencionado, el aseo. Otra cosa que se menciona es la pureza en la vida, que tampoco se menciona en la otra cita que hemos leído. Y si seguimos leyendo en lo que leímos más adelante, si recordamos, habla de un ambiente limpio y amable. O sea, también nos habla del ambiente, ¿no? Nos habla del aseo, que sería el ambiente limpio, pero nos agrega un ambiente limpio y un ambiente amable. O sea, también nos habla de el contexto donde estamos allí padeciendo o viviendo o sufriendo la enfermedad. Debe ser un ambiente amable que también ayuda en la parte de la restauración. Entonces, ese es el ejercicio. O sea, eso es lo que el Señor requiere para curarnos. Que nos arrepintamos de la práctica que hemos cometido que ha traído la enfermedad y que comencemos pues que suprimamos la causa, no solamente que nos arrepintamos, sino que la suprimamos, que abandonemos esa práctica y que incorporemos entonces prácticas y de los principios de salud, que nos coloquemos en un ambiente con todos los elementos para la salud y obviamente entonces comencemos a aplicar los remedios que Dios nos diga, ¿no? Dependiendo de cada caso, si hemos buscado a Dios en oración, si creemos que Dios existe y que Dios escucha y que Dios responde nuestras oraciones, ya sea la nuestra o ya sea si estamos hablando del médico cristiano, Dios va a demostrar, Dios va a hablar y va a revelar. Además de todo lo que hemos mencionado, va a revelar quizás algún médico, alguna medicina en especial, algún remedio natural en especial propio para la persona que está allí
confinada en la enfermedad. O sea, que también tiene que haber una relación con Dios. Lo digo porque en algún caso, por ejemplo, cuando estuvo otro rey enfermo, el rey sí buscó a Jehová, sí se arrepintió, pero Dios no le respondió directamente a él, sino que a través del profeta Isaías le dijo: haz una cataplasma de higos y colócala, y sanará. O sea, ella aplicó, le dio la orden y le dijo al profeta cuál era el remedio natural. En otro caso, Jesús, cuando sanó al ciego, Jesús mismo tomó arcilla, tomó tierra, escupió, untó lodo en el ojo y lo dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Otro remedio natural. Entonces vemos allí que el Señor, cuando usaba algún remedio, era algo natural. Y cuando no, era directamente su palabra la que curaba. Pero siempre fue Dios mismo, Jesucristo, presente en una relación activa con la persona que estaba enferma o con algún familiar del que estaba enfermo. Había arrepentimiento, había fe. Entonces, todas estas cosas tenemos que ver que es lo que el Señor ha establecido. Y en ese punto que estamos, que son los remedios divinos, bueno, hay muchas citas que nos hablan del uso del agua, por ejemplo, no solamente para ingerir, sino también aplicación en la parte externa, lo que llaman hidroterapia, que es muy buena también. Otra cosa que habla de los remedios que van curando es el ejercicio. Tanto el agua como el ejercicio dice que ayudan a la circulación y a la purificación de la sangre. Y bueno, siempre todo lo que menciona de los remedios lo hace en el contexto de la sangre, porque ya vimos que la sangre es donde está la vida. Y el último punto, después que se ha hecho todo lo que se ha podido de lo que hemos hablado, entonces el punto final es lo que se llama en la Biblia la oración de fe. O sea, la oración de fe no es lo primero, sino lo último. No es que es lo último en el sentido de que si todo lo demás falla, viene esto. No, sino que el último punto en el camino de la salud, el último paso, después que se ha hecho el arrepentimiento, el apartamiento, la fe, la renuncia a la falsa medicina, se ha buscado al Señor, se han aplicado los remedios naturales, se ha reformado la vida. Entonces, el último paso de esto es lo que se llama la oración de fe. En Santiago 5, 13 al 16 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Perdón, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. El 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos una vez más lo que hace poco dijimos. O sea, en algunas ocasiones, en algún tipo de enfermedad, el Señor pide la intervención directa de algún profeta o del anciano de la iglesia. Y es allí donde se usa esta parte que dice aquí: llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras faltas unos a otros, rogad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y Elena de White, comentando este pasaje, dice: en la palabra de Dios encontramos instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de llevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Entonces hay que tener cuidado que sea verdaderamente fe. Sigo leyendo. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana en respuesta a la oración,
pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado. Ministerio de Curación, página 173. Y claro, el resto de ese capítulo sigue hablando de lo mismo, pero el principio básicamente es ese. ¿Cuál es? Que este paso final, este rito final o este acto de oración de sanidad se presenta primero como un acto solemne, o sea, no es cualquier cosa, es un acto solemne y se debe preparar para participarse en él. ¿Cómo debe ser la preparación? Bueno, las personas tienen que haber dado todos los pasos anteriores, haber reconocido su enfermedad, el pecado que los llevó a eso, haber abandonado y estar comprometidos, decididos a no seguir en esas prácticas malsanas. Justamente entonces todos los pasos que hemos leído anteriormente. El paso, o sea, como que la parte final que cierra todo eso es la oración de fe. Si todavía la persona a este punto no se ha levantado, pero ha hecho todo, entonces viene este acto. Por eso es que a veces yo ahora que ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, vale la pena recordar que a veces nosotros, y que bueno, a la luz de esto, no deberíamos nosotros orar por cualquier persona que pida salud sin antes asegurarnos que esa persona ha hecho todo esto. Porque Dios no va a escuchar las oraciones. Aquí lo está diciendo. O sea, la persona por la cual debemos orar tiene que estar arrepentida de aquello que la llevó a esa enfermedad. Entonces, si no, lo que estamos haciendo es, en un sentido, dándole la certeza de que Dios la va a curar aún sin arrepentimiento, aún sin fe. A veces hay gente que pide oración por alguien y la persona en cuestión no tiene fe. No, vamos a orar por tal persona que está enferma, pero esta persona tiene fe. No, ella no cree en Dios. Pero si no cree en Dios, entonces ¿cómo vamos a orar pensando que Dios lo va a curar? Porque aquí está diciendo que la Biblia dice que la oración de fe es la que salva. No la oración sin fe o sin arrepentimiento. Entonces, son todas estas cosas que Dios nos ha dado instrucción en su palabra y en el testimonio, justamente para que entendamos cómo es la forma en la que Dios quiere sanarnos. Sí, Dios quiere sanarnos y Jesús tiene el poder y el deseo, pero ya lo hemos visto inclusive en la misma Biblia que hubo ciudades en las que Jesús pasó y no hubo ninguna curación porque no había fe. Y si no hay fe, tampoco hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es tristeza por haber pecado y abandonar el pecado. O sea, es tristeza por haber transgredido la ley de la salud y el abandono de ese mal hábito. Pero para eso yo tengo que creer. ¿En qué debo creer? En la palabra de Dios, porque es Dios. Es Dios quien dice, mira, esto es lo malo y esto es lo bueno. Por ejemplo, en la alimentación. Si la gente no tiene fe en lo que Dios ha dicho de cómo es que Dios quiso que el hombre se alimentara, de que no fue el plan de Dios el consumo de carne, de que está prohibido el consumo de carnes inmundas, el café, el tabaco o el té, en cualquiera de sus formas, si la gente no cree eso y no se arrepiente de eso, entonces Dios no va a obrar su poder, porque Dios no va, como lo hemos leído, Dios no va a hacer un milagro para darle alas al pecado que la gente está cometiendo. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber fe. Entonces, justamente por eso es importante que estudiemos primero todos los principios de salud, todos los principios de remedio natural, y que inclusive se lo enseñemos a las personas a las que queremos orar por ellos, que queremos que tengan salud, para que ellos mismos hagan por sí mismos lo que nadie más puede hacer por ellos, que ya lo hemos leído: determinar la enfermedad, suprimir la causa, arrepentirse, apartarse de ese mal hábito, buscar al Señor y pedir. Después que buscas al Señor y aplicas todos los remedios que Dios te ha mostrado y que te esté mostrando, entonces pedir finalmente en la oración de fe. Entonces, mis hermanos, no hago más extenso este tema, se nos ha hecho muy largo porque, bueno, eran muchas cosas por decir, pero así quedamos tratando de abarcar todo. Esperamos que todos estos principios nos ayuden a todos nosotros a partir de aquí investigar más y poder nosotros prepararnos entonces para atender a los enfermos, para tener nosotros mejor salud. Eso es lo primero que tenemos que hacer, a tomar estos principios para hacer unos cambios en nuestra vida, arrepentirnos de los remedios que no estamos practicando
arrepentirnos de las drogas, medicinas o falsos caminos que estemos practicando, cambiar esa actitud o reacción de incredulidad y buscar más bien a Dios de primero cuando estamos enfermos y confiar pues en el Señor y en su metodología y en su forma de practicar el arte de sanar. Que Dios nos bendiga y bueno, sigamos estudiando, sigamos profundizando, que Dios nos ha dejado todas estas verdades para nuestra salvación y nuestra sanidad. Bendiciones, feliz día de preparación. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.